Todos buenos días, qué bueno que estás por acá en este formato que durante varios años hemos traído, un tema devocional todos los lunes. Espero a lo mejor te agarro en el camino a tu trabajo, a lo mejor vienes de tu trabajo, a lo mejor ya estás laborando y puedes escucharlo en cualquier otro momento. Pues te damos a ti la bienvenida, qué bueno que estás por acá. Si estás conectado, si puedes compartirlo con un amigo, con una persona, sería bueno. ¿Por qué? Porque podemos compartir de lo bueno que Dios hace con nuestra vida y de lo que puede hacer también con cada uno de nosotros. Entonces, bienvenido, buenos días. Si tú te estás conectando, si ya estás ahí esperando el pecero, a lo mejor nos puedes ir escuchando, pero esa es la ventaja de estas nuevas dinámicas, que podemos estar ahí conectándonos poco a poquito. Quisiera iniciar este tiempo con una oración donde le pidamos a Dios que sea bendiciendo nuestra vida y agradeciendo todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Dios, porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque a pesar de que uno falla, Señor, a pesar de que uno se equivoca como ser humano, Señor, tu mano, tu poder, tu misericordia, Señor, tu gracia siempre están acompañándonos a cada uno de nosotros. Siempre estás con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarnos, a amarnos, Señor. Y queremos darte gracias por ello. Estamos agradecidos porque tú siempre eres bueno, tú siempre eres fiel, Señor. Y yo quiero pedirte esta mañana, Señor, que seas bendiciendo mi vida, Padre, bendiciendo tu mensaje, bendiciendo a las personas, Señor, que nos están escuchando, que nos van a escuchar, que pueda ser un mensaje de bendición, que pueda ser un mensaje con propósito, Señor, que pueda ser un mensaje que penetre en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos aliente, que nos enseñe, Señor, que nos redarguya, como lo mismo dice tu palabra, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, todo esto que aprendemos de tu mano, Señor. Te damos a ti gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues vamos a iniciar. Tenemos alrededor de unos 20-25 minutitos para poder compartir. Y quiero empezar esta reflexión con una pregunta. ¿Te has puesto a pensar haber llegado al lugar donde estás hoy? O sea, ¿te has puesto a pensar o ya lo tenías en mente desde hace años? Hablo de cualquier posición, ¿Te has puesto a pensar el lugar que tienes hoy, si lo habías planeado, si lo habías organizado? ¿Por qué? Porque en una organización, por ejemplo, en una organización, quizás hoy puedes tener una posición, en un organigrama puedes tener una posición de director, gerente, supervisor, llámese cualquier posición. ¿Te habías puesto a pensar a dónde ibas a llegar? O quizás a lo mejor vas a decirme, pues no, Elvis Lava, yo no he llegado a ninguna posición, acabo de entrar y todo. Pero ¿crees poder llegar a estar en una posición dentro de una organización? O quizás tener ese negocio que nunca pensaste tener, que ahorita lo puedas ver y puedas decir, nunca me imaginé tener esta empresa, este negocio. A lo mejor es un negocio pequeño, y que voltees a ver y que digas, no, nunca pensé ser una persona emprendedora, nunca pensé en tener tantos trabajadores conmigo, darle oportunidad a mucha gente, que vivamos de esta parte de trabajo. ¿Te has puesto a pensar en ese negocio que hoy tienes o no?
O a lo mejor, vuelvo al ejemplo, a lo mejor vas a decir, no, Elvis, yo, o sea, sí quisiera tener un negocio, pero pues no tengo ni dinero, no tengo. Pero a lo mejor puedes llegar a ese lugar. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor sí puedes llegar a ese lugar, a ese emprendimiento para que puedas tener ese negocio? Porque a veces lo vemos tan lejos, pero a veces cuando ya estamos en la posición o en el lugar o en ese negocio, volteas y dices, híjole, nunca pensé estar en este lugar. En la iglesia, a lo mejor en la iglesia donde estás sirviendo, puedes decir, nunca pensé. Voy a poner el ejemplo de mi persona. A mí me ha gustado mucho durante toda la vida, durante muchos años, antes de llegar aquí a Restauración, siempre estuve en la parte de enseñanza, de maestro. Toda la vida me gustó esta parte. Nunca pensé estar detrás de un púlpito, si quieres llamarlo de esta manera, compartiendo. Hoy volteo y digo, Señor, ¿hasta dónde nos has llevado y hasta dónde nos vas a llevar, ¿no? Dentro de la iglesia, a lo mejor nunca habías pensado en ser ese servidor y que el día domingo estás y das gracias a Dios porque dices, nunca pensé poder servirte. O a lo mejor nunca pensaste estar de servidor en una iglesia cuando hace muchos años atrás decías, yo nunca voy a ser aleluya, yo nunca voy a estar dentro de la iglesia, eso no me gusta. Y hoy cuando ves y dices, ¿hasta dónde te ha llegado? O financieramente también puede ser. Financieramente puedes pensar en que estás bendecido el día de hoy y dices, Señor, tú me has dado para vivir durante estos años. A veces me das de más, a veces me das lo que necesito. O a lo mejor vas a decir, es que yo no he llegado a esa posición, Elvis. Pero a lo mejor vas a llegar a ese lugar. ¿Por qué comento todo esto? La reflexión de hoy, yo le puse el potencial de Dios. Ese es el tema del día de hoy, el potencial de Dios. Y no me refiero tanto al poderío en esencia de Dios, omnipotente, omnisciente, no me refiero tanto a eso, sino me refiero al potencial que Dios te ha dado o te va a dar. Y yo digo que te ha dado, pero a lo mejor no hemos volteado a ver a dónde estábamos antes y a dónde estás hoy y a dónde te va a llevar. Entonces, podemos darnos cuenta de que Dios en su misericordia, en su amor, nos puede llevar a lugares especiales, siendo a lo mejor nada, como dice ahí el Génesis, siendo del polvo, siendo de la nada, nos puede llevar a posiciones importantes en diferentes ámbitos. Así, en un abrir y cerrar de ojos, para Dios todo es posible y puede llevarte. Hoy puedes estar en un lugar y mañana puedes estar en otro lugar. Y a lo mejor me vas a decir, no, Elvis, yo llevo años. Es cierto, pero hay testimonios, hay gente que estando en un lugar siendo nada puede llegar a un lugar de posición. Estando en un lugar de siendo nada puede llegar a ser un rey. Yo quiero hablarte de un personaje que a lo mejor ya lo conoces, ya lo has oído mucho. Es Saúl. Y quiero empezar con esta cita bíblica, claro, esta cita de la Escritura. Fíjate qué dice primer libro de Samuel, capítulo 15. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Aquí lo que vamos a leer es cuando Samuel, Dios le habla a Samuel. Samuel era un profeta. Dios le habla a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Apártame, unge a Saúl porque yo quiero que él sea rey. En ese contexto quiero leerte lo que dice la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 17, y ve lo que dice. Y dijo Samuel,
aunque eras pequeño en tus propios ojos. Esto fue lo que le dijo Samuel a Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos. A mí me llamó mucho la atención. Y yo dije, aunque eras pequeño en tus propios ojos, entonces yo puedo ver a un Saúl donde él se sentía menos, él se sentía pues que no era nada, se sentía que no tenía valor, porque eso es lo que dice la Escritura, dice, aunque eras pequeño. Cuando leemos la palabra pequeño en la Biblia, podemos ver que era algo insignificante. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, eso es lo que dice la Escritura. Saúl era lo que pensaba de él mismo. Vamos a seguir leyendo. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y por eso le puse esta reflexión, el potencial de Dios. ¿Por qué? Porque analizando la vida de Saúl, nunca lo había hecho. O sea, nunca había visto cuál era la condición de Saúl. ¿Quién era Saúl anteriormente? Yo siempre había visto a Saúl desde que era rey, los errores de Saúl, pero nunca había analizado la vida de Saúl, ni había visto qué había pasado. Y te voy a mencionar solamente 3 citas, 3 versículos donde nos puede decir un poquito lo que te acabo de decir, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Vamos a ver, ¿qué se menciona acerca de Saúl? ¿Quién era antes de ser rey? Primero de Samuel capítulo 9 verso 21, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín. O sea, Saúl venía de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Saúl le estaba diciendo eso a Samuel. Le estaba diciendo, si yo soy de la tribu de Benjamín, es la más pequeña. Incluso mi familia no tiene el renombre, no es la que aporta, no es, o sea, no venía de una familia quizás de renombre. Eso es lo que dice primer libro de Samuel 9:21. ¿Por qué me habla usted de esa manera? ¿Por qué dice que yo voy a ser rey si yo soy de una familia no importante, de una tribu muy pequeña? Vamos a ver, primer libro de Samuel 10:6. Dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti, le estaba diciendo Samuel a Saúl, y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente. De aquí es donde yo saco el tema, el potencial de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl, siendo nada, dice primer libro de Samuel capítulo 10 verso 6, serás transformado en una persona diferente. Eso es lo que Dios Dios a través de Samuel le estaba diciendo a Saúl. Vamos a ver el primer libro de Samuel, ahí en el mismo capítulo. Vamos a ver el verso 11 y de aquí vamos a empezar a ver lo práctico de todo esto. Primero de Samuel 10:11 dice, cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, o sea, cuando se enteran de que Samuel ungió a Saúl, fíjate lo que piensa la gente de alrededor, es lo que piensan de Saúl. Dice, voy a empezar en el 11, primer libro de Samuel 10:11, dice, cuando los que conocían a Saúl, la gente que lo ubicaba, la gente que sabía de qué familia venía, la gente que sabía de qué tribu venía, la gente que veía el comportamiento de Saúl, la gente que sabía de qué pie cojeaba la familia, ve lo que dice, ¿qué? La gente decía cuando se enteró de esto, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? O sea, ¿Saúl? ¿Profeta? ¿Qué? Acaba de entrar y ya lo ascendieron. A esta persona que no tenía la experiencia, que no tenía el conocimiento, pero tenía la actitud.
y lo ascendieron. La gente es lo que pensaba. Esta historia está buenísima. Si puedes leer el primer libro de Samuel, yo creo desde el 9 hasta el 15, que habla de la historia de Saúl. Vuelvo a leer esta parte porque está muy interesante. Dice: cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, la gente de alrededor decía: ¿qué? ¿Este jovenzuelo? Aunque Saúl era guapo, dice la escritura que era alto, güero, bien guapo, era guapo, ¿no? En otras palabras. Pero no venía de una familia de alto caché, no venía de ahí, no venía, aunque la escritura dice que sí tenía sirvientes, o sea que tampoco era una familia de escasos recursos, no, pero Saúl trabajaba, Saúl estaba ahí ayudando a sus papás, a su papá a cuidar a los burros, porque eso es lo que dice la escritura. Entonces la gente decía: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Hasta qué? O sea, él en esa posición, claro. ¿Cómo y ahí te va la tercera cosa. ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? ¿Cómo se convirtió? ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo avanzó tan rápido? ¿Cómo llegó al púlpito a compartir? Es lo que pensaba la gente de la vida de Saúl. ¿Quién era Saúl antes de ser rey? Era una persona normal como tú y como yo. Incluso, como acabamos de leer, él se consideraba poca cosa. Era hijo de Cis, como lo vemos, tenía animales, tenía criados, o sea, no tenía una posición económica mala, pero él ayudaba a cuidar. Saúl no era un militar. Saúl, mira, cuando lees la historia de Saúl te puedes dar cuenta que cuando él era rey, después de que era nada, y Dios lo lleva a ser rey, por eso le puse esta reflexión, el potencial de Dios. Cuando era nada y lo lleva a ser rey, te vas a dar cuenta cómo él dirigía las tropas militares. Y Saúl no era militar, no había sido adiestrado como militar, como algunos reyes que salían, que sabían de armas, que sabían de liderazgo. Que Saúl no tenía esa experiencia. Saúl cuidaba burros y le ayudaba a su papá, pero no tenía experiencia, adiestramiento militar, y sin embargo lo llevaron a una posición tan alta. El potencial de Dios en la vida de Saúl. No era egresado del TEC, del ITAM, de la Ibero, de la Universidad Panamericana. No era egresado, no era un hombre, no era un hombre estudioso, o sea, no era un hombre que tuviera la experiencia, pero sin embargo, ¿qué vio Dios en Saúl? Que a lo mejor la gente de alrededor no vio. Al contrario, decían: ¿qué? ¿Qué vio Dios en la vida qué vio Dios en Saúl? Vio el potencial que él podía tener. Dios lo llevó a esa posición para explotar el potencial que Dios le había dado a Saúl. Dios lo llevó a esa posición a Saúl. Fue Dios el que lo llevó. No fue en sus propias fuerzas. No vio si tenía estudios, si tenía experiencia, si tenía adiestramiento, si era, bueno, el que era guapo, sí, ahí estaba, él era guapo. ¿Qué quiero dejarte? ¿Qué quiero dejarte el día de hoy? Quiero dejarte dos cosas importantes. Dos cosas que podemos ver en la vida de Saúl. A lo mejor no tanto la desobediencia, aunque vamos a tocar un poquito acerca de ello. Primer cosa que te quiero dejar el día de hoy: Dios puede llevarte a posiciones especiales. Dios puede llevarte a posiciones especiales. De no saber nada, Saúl lo llevaron a un gran lugar, de ser un hombre sin... Es más, te voy a poner el ejemplo de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador, dice la escritura. Era una persona del vulgo, una persona sin estudios. Yo me imagino, incluso, ahí sí yo me imagino, la manera en que
se expresaba Pedro con los pescadores. Yo no sé si hablaban groserías, yo no lo sé, pero era el lenguaje de un pescador. Sin embargo, lo llevó a posiciones especiales a Pedro, a posiciones donde les hablaba a los eruditos de ese tiempo, a los sabios de ese tiempo. Dios puede llevarte a lugares especiales. De no tener en una organización una posición, un cargo, llámese privado o político, Dios te puede llevar a una posición especial. Pero Dios te puede llevar. Dios te puede llevar a ser un emprendedor. Dios te puede llevar a ser un emprendedor, a tener un negocio. Iniciaste con un negocio, pero Dios te puede llevar a más. Dios te puede llevar que ahorita piensas y dices, no me voy a casar, ya se me están pasando los tiempos, ya se me está pasando, veo los años y los años, no tengo novio, no tengo novia, y yo veo que acá ya se van a casar, acá ya se están preparando, y acá no te preocupes, Dios te va a llevar a lugares especiales. Dios tiene apartada a tu princesa, Dios tiene apartado a tu príncipe. Dios te puede llevar a posiciones especiales. Quizás hoy vas a decir, financieramente, Elvis, no tengo dinero. Pero Dios te puede llevar a lugares especiales. Dios te puede llevar a que tu economía mejore. Hay una parte en la Biblia que a mí me gusta mucho, que incluso esta semana mi esposa me recordaba y decía, me mandó una imagen. Y yo recuerdo cuando nos casamos, el primer closet que tuve fue un closet de guacales, de frutas. Me mandó la imagen y yo le dije, me dice ella, ¿te acuerdas? Y le digo, claro que me acuerdo. Y era feliz. Y le digo, yo hoy sigo siendo feliz. Y recordé la cita donde dice que sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, porque era lo que pasaba con Pedro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y esto es el primer punto, o la primer parte, o el primer consejo que yo te quiero dejar. Dios puede llevarte a posiciones especiales. Puede llevarte a que hoy digas, yo no tengo ninguna habilidad física, a que después de años digas, ay, hijos, perdón la palabra, o sea, yo no tenía esa habilidad, y sin embargo, pues hoy Dios me ha capacitado, porque Dios te va a llevar a posiciones especiales. Yo recuerdo hace muchos años, tengo alrededor de 21 años más o menos de casado, y yo recuerdo, yo siempre trabajé en el área administrativa, en una empresa, y yo veía que a la parte comercial, a la parte que se dedicaba a las relaciones comerciales, le iba muy bien. Y yo le decía a mi esposa, yo quisiera ser así como ellos, porque yo veo que les va muy bien. Pero yo nunca pensé llegar a hoy estar en un lugar de relaciones comerciales. Nunca pensé de estar allá, estar en un lugar, porque yo decía, a ellos les va bien. Yo nunca pensé estar en un lugar así. ¿Por qué? Porque yo veía mis cualidades. Yo decía, es que yo no sé ni hablar, yo no sé abordar a una persona, yo no sé platicar con alguien, yo no sé qué decir. Y para tener relaciones comerciales necesitas hablar, necesitas generar esa empatía, necesitas tener esas habilidades. Yo no pensaba llegar así. Es más, yo nunca pensé estar compartiendo en un lugar como este. Yo nunca pensé hacer esto, porque era una persona nerviosa, era una persona que me impone la gente. Entonces, a veces Dios te lleva a posiciones, o te va a llevar a posiciones que no pensabas que ibas a tener. Dios te va a dar habilidades que pensabas que no ibas a tener.
O te pongo el caso, por muchos años nosotros pedíamos, cuando nos casamos vivimos en un departamento que mi suegro nos prestó en el centro de la Ciudad de México, muy céntrico, pero muy chiquito, pero éramos felices, mi esposa y yo. Pero llegó un momento en el cual anhelábamos una casa y decíamos, ¿en qué momento voy a tener una casa? Pasábamos por una casita y decíamos, ¿en qué momento Dios va a permitir tener una casita? Llegó su momento. Después de muchos años pudimos comprar una casa y hoy vemos la casa y decimos, Dios ha sido tan bueno con nosotros, porque nunca pensé, es más, con lo que ganaba no pensaba y decía, ¿cuándo voy a comprar yo una casa? Si con lo que gano apenas me alcanza para comer, para subsistir, para vivir. Nunca imaginaba yo que iba a poder comprar una vivienda. Y a lo mejor es tu caso, pero Dios te va a llevar a posiciones especiales, Dios te va a llevar a lugares especiales, Dios te va a conceder cosas especiales. Porque era lo que pasó con Saúl. Por eso el tema, la reflexión de hoy se llama el potencial de Dios. Y segunda cosa que hoy te quiero dejar, y con esto voy a terminar. Pero depende de ti que te mantengas en el lugar donde Dios te puso. Depende de ti. ¿Por qué depende de ti? Saúl fue promovido, Saúl fue posicionado, pero dependió de él cuántos años duró en la posición. Estaba revisando y yo pensé que Saúl había durado muy poco tiempo, aunque a lo mejor para ese momento era poco tiempo, a lo mejor Dios tenía más tiempo para él. Sin embargo, él lo cortó a los 42 años. Dice la escritura que Saúl reinó durante 42 años y se cortó esa posición. Dios le quitó esa posición a Saúl. Entonces quiere decir que la posición donde tú estás, el lugar donde tú estás, va a depender de que se mantenga, porque tú lo puedas mantener. Saúl no pudo mantener la posición. Saúl tronó la posición. Sus descendientes no tuvieron esa herencia del reino, porque se rompió su descendencia en la parte jerárquica, si quieres, en la parte del reinado se rompió. Quiere decir que la posición que Dios te da, el potencial que Dios te ha dado en el lugar donde estás, en el lugar donde te desenvuelves, puede que lo pierdas, pero no porque sea Dios y diga, no, ahora se lo voy a quitar. Fue consecuencia de algo en especial. Saúl no lo pudo mantener. Entonces, el segundo consejo que yo te quiero dar es que depende de ti que te mantengas en el lugar donde Dios te puso. Saúl, cuando revisas la historia de los errores de Saúl, Saúl tenía una buena intención. Y aquí es donde yo me doy cuenta que a veces la intención no es lo que cuenta para Dios, sino la obediencia a Dios era lo que le importa, lo que cuenta para Dios. Porque Saúl tenía una intención buena, porque él no pensaba, pero desobedeció totalmente a Dios. A veces ahí vemos cómo la intención, pero podemos concluir este punto donde decimos que depende de ti que te mantengas en ese lugar. Dios te va a promover, te va a dar la posición, pero depende de ti que te mantengas en esa posición. A veces cuando nos dan una posición, cuando nos dan o subimos de nivel en el medio que te desenvuelvas, a veces perdemos el piso. A veces nos sentimos ya los dueños del mundo y se nos olvida. De hecho hay una como frase que dice: recuerda de dónde vienes para que no pierdas el piso. Y hay muchos memes o muchas
frases que pasan por ahí en redes, donde se ve un lugar, ves la imagen y lo revisas y dices una imagen donde a lo mejor te ves sin zapatos, te ves con una camisa rota de niño y todo, y ves esa imagen y dicen: mientras no olvides tus orígenes, nunca vas a perder el piso. Y es cierto, no tanto que sea bíblico, pero recuerda que todo lo que eres, todo lo que tienes y tendrás proviene de parte de Dios. Nunca olvides. Y eso mi esposa la tengo siempre aquí con sus palabras: nunca olvides, nunca olvides, nunca olvides, nunca olvides. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida y perdemos el piso. A veces se nos olvida, oramos tanto por estar en alguna posición, algún lugar, y cuando estamos ahí se nos olvida quién nos puso en ese lugar. Y era algo que pasó con Saúl. A Saúl no se le olvidó quién lo puso. ¿Sabes qué pasó con Saúl? Fíjate, te voy a leer una cita, la última cita, y ya prometo ya terminar. Fíjate, esta cita es primer libro de Samuel 15:24. Fíjate, uno de los errores, aparte de la desobediencia y todo, pero fíjate cuál fue el motor que provocó que Saúl fallara. Primer libro de Samuel capítulo 15:24 dice: entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. Ahí fue cuando Samuel se acerca a Saúl y le dice: ¿sabes qué, Saúl? Estás frito. O sea, el reinado ya se te fue quitado. Oye, pero ¿por qué? Si yo hice lo que Dios me había dicho, si yo maté a los amalecitas, lo que él me había dicho. Y Saúl dice: no, o sea, no obedeciste. Y ya después de tiempo así, ya cuando ya sabes que la regaste, esto es lo que le dice Saúl a Samuel. Dice: entonces Saúl le confiesa a Samuel y le dice, pero estoy en el primer libro de Samuel 15:24, dice: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, y ve, a esto voy, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Quiere decir que Saúl perdió esa posición por quedar bien con la gente y olvidarse de lo que Dios le había dado. ¿No te suena familiar? Que a veces queremos quedar bien quizás con el jefe, y yo no me refiero a que no lo hagamos porque es nuestro jefe, pero que sea el trabajo el que hable por ti, que sea tu trabajo el que hable, que sea tu actitud la que hable, y que no sea la parte de barbería la que hable para que te den una posición. Porque Saúl, dice la escritura, que hizo lo que el pueblo le pidió, porque él quería quedar bien con el pueblo. Y ese fue uno de los cimientos o uno de los factores principales de los errores de Saúl. Nunca olvidemos lo que piense Dios de nosotros antes de lo que piense la gente. Y cierro con esto. Si Dios te ha llevado o te llevará a lugares que no imaginabas, tienes que saber mantenerte en ese lugar, porque tu estancia puede ser corta o puede ser larga. ¿Quién la determina? Tú, en base a la obediencia. No descuides y te olvides que todo lo que eres, todo lo que serás, es por la gracia de Dios. Es por la gracia. Dos cosas quise dejarte hoy. Una, nunca olvides que Dios puede llevarte a posiciones especiales.
2, pero depende de ti que te mantengas en ese lugar. Vamos a orar. Con esto termino. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque has sido bueno y porque tu amor es infinito. Señor, gracias porque hoy nos has enseñado, nos has dado, Señor, una palabra, Señor, que yo pido que pueda ser una palabra que pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por ello, Señor, gracias porque siempre has estado pendiente de nosotros, y te pido que podamos ser esos hombres y mujeres, Señor, en posiciones especiales, pero para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, para compartir tu nombre. Gracias te doy por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo con esto termino. El tiempo ya se nos terminó, creo me pasé por un poquito más. Espero no haya interrumpido tus otras labores. Dios te bendiga mucho. Recuerda, nos vemos el día domingo. Saludos.